¿Cómo están? Buenos días. Partimos ya primera clase programación. ¿Alguna pregunta que tengan antes de partir? ¿Pudieron ver el material, los videos y todo eso? Sí, todo está bien. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Saben? ¿Entienden más o menos para dónde vamos hoy día? Profe, Dime. es que yo el video de, creo que era números aleatorios, una cosa así, ¿Ya? creo que el video duraba como 1 minuto y medio y entendí parte, pero después como que fue muy rápido y me perdí. Entonces ese como ¿Ya? que con ese quedé un poco pillo. Ya, lo vamos a repasar ahora. Si en el fondo era que vieran un poquito materia para entrar más en no llegar tan frío a la clase. Si volvamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, ¿se está viendo bien ahí, no es cierto? Sí, se ve perfecto. Sí, profe. Ya. Entonces, como recordatorio, hoy día esta presentación tiene un montón de láminas, así que hay que ir más o menos rápido, pero son láminas más o menos simples. Ojalá poder tener más tiempo para ensayar en el Scratch mismo, ¿ya? Pero si hay preguntas, lo vemos. Esto fue lo que vimos la semana pasada, y al final un computador hay que tenerlo como una gran calculadora, pero hay que lograr decirle al computador paso a paso qué es lo que uno necesita hacer, ¿ya? Y para decirle qué hacer, que no es lo mismo que usar Excel o jugar Minecraft, digamos, ahí en el fondo uno modifica lo que el software que uno está ejecutando usa. No es que uno cree de cero un software, digamos. Para crear de cero un software, normalmente lo que uno usa es un lenguaje de programación. Aunque en el semestre vamos a ver Python, partimos durante 2 a 3 semanas con Scratch, un poco para meterlos en lo que es la lógica, ¿ya? ¿Alguien ha usado Scratch antes? ¿No lo vieron en el colegio en algunas partes? ¿Lo ven? Y aquí hay un par que sí. José Rivera, Alan Arévalo también, en bachillerato. De los que tuvieron Scratch, ¿ya? Eh, ¿Qué me pueden decir de Scratch? Los que tuvieron en el colegio algo de eso. Alguien que pueda dar su opinión. ¿Para qué servía Scratch? Profe, yo lo tuve, pero era como, lo usábamos, una vez lo usamos como para hacer un tipo como de cómica animado sobre un libro que ¿Ya? habíamos leído. Según Animada en yo, el... como para darte el pensamiento lógico que tenéis que usar después. Ya, esa es la parte más interesante, porque en el colegio típicamente hacen que el gato hable y mover el gatito, pero en la práctica al final es una cosa que es como, bueno, como dice acá, bastante teatral. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y en ningún caso le aplican condiciones o ciclos o variables o qué sé yo, que es la manera más simple de hacerlo. Igual se lo vamos a mostrar, digamos, ¿ya? Pero lo interesante de Scratch es que materialmente uno programa sin tener que estar digitando código, lo cual es una barrera de entrada menos, ¿ya? Porque después van a ver en Python, si me equivoco en un punto, en una coma, en un dos puntos, el programa no me va a andar, ¿ya? Si la variable se llamaba, no sé, estatura, y lo puse con mayúscula en una parte y con minúscula en la otra, no me va a andar. Entonces, son muchos detalles que hace que digitar código sea un poco más difícil. Entonces, Scratch al menos es para concentrarse en la lógica, más que concentrarse en el lenguaje mismo. No sé si se entiende, ¿ya? Ahora, efectivamente se usa mucho para multimedia, pero no es el único uso. Y aquí, la verdad, es re poco lo de gráfica que vamos a hacer con Scratch. La gran mayoría de problemas van a ser relacionados a procesos matemáticos y qué sé yo, ¿ya? Entonces, a esta altura yo me imagino que ya todos instalaron Scratch, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguien que no lo haya instalado?
Bueno, la pantalla Scratch se ve así. Voy a marcar acá el láser. Tenemos el sector donde están los elementos y bloques que vamos a usar. Esta es mi biblioteca. Aquí yo puedo sacar los elementos que necesite para construir mi programa. En el sector de acá al medio, yo coloco los bloques en el orden lógico que necesito para resolver el problema. Y en el sector de acá es donde están pasando las cosas. Y en este caso, en la mayoría de las veces, vamos a estar hablando con el gato. ¿Ya? Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Lo que es animación y qué sé yo, también ocurre en este sector. ¿Ya? La parte difícil es qué bloques coloco y en qué orden. Acá. Y acá está la banderita de inicie, para que parta el programa. Y ahí va a ir bloque a bloque ejecutando cada elemento. ¿Ya? Tipos de bloques, hay distintas clases o categorías según el color. ¿Ya? Y eso los vamos a ir viendo. Pero los que mueven, los que apariencia es para cambiar el skin del personaje que está en pantalla, y eso uno puede hacer animaciones para que esté el paso en uno o en otro, o que salte o que se detenga. Uno tiene que tener los iconos para hacer eso. Sonidos también, que parta un audio, que se detenga un audio, más volumen, menos volumen, qué sé yo. El lápiz es porque el personaje puede ir rayando la pizarra. Esto partió para hacer dibujos, entonces, qué sé yo. Aquí nos vamos a meter de fondo, datos, ¿ya? Donde en el fondo vamos a poder almacenar variables, vamos a poder buscar datos y qué sé yo. Aquí la parte de datos nos vamos a meter con todo, ¿ya? Estructuras, los eventos son cosas que ocurren, ¿ya? Vamos a usar un solo evento que es iniciar, pero puede, no sé, el mismo Scratch tiene, no sé, detección de colisiones, ¿ya? Si dos elementos topan, se ejecuta un código específico. Los bloques de control, que son, esto también los vamos a usar mucho, los para tomar decisiones y repetir. ¿Ya? Operadores matemáticos también vamos a usar. Todos los que son suma, resta, promedio, lo que sea. No, promedio no, porque eso se calcula con divisiones, pero todos los otros elementos típicos lo hacemos con operadores. ¿Ya? No, los que son más gráficos o de audio, multimedia, no los vamos a usar tanto, pero sí datos, operadores y control son lejos los que vamos a usar. ¿Ya? Los que mayormente vamos a usar. ¿Sí? Conceptos iniciales. Hay un tema de compatibilidad en los bloques. No cualquier bloque me sirve en cualquier parte. Y eso van a ir viendo según la forma que tienen. Es una pista para saber qué es compatible con qué. ¿Ya? Por ejemplo, este bloque amarillo tiene esa muesca, acá arriba, no sé si la ven, que es la que se usa para ensamblarse con el siguiente. Y uno ve que Scratch entendió lo que uno le pide porque el bloque se ensambla y no queda corrido, queda perfecto. ¿Ya? Este bloque de wait tiene un bloque interno redondo y eso permite colocarle datos, resultados o variables y qué sé yo. Estos que son en forma de rombo solamente admiten elementos en forma de rombo. ¿Ya? O sea, aquí igual que un puzzle, las piezas se ensamblan algunas con otras. Y esto va más allá de la lógica que uno le quiere aplicar. Esto es solamente cómo yo logro ensamblar dos bloques distintos. ¿Ya? Y aplicamos la banderita cuando quiero echar a andar el programa. Eso aparece en esta parte de acá arriba. Esa es la banderita de decirle play, ejecute. ¿Ya? Y cuando ejecuta se parte el evento que dice when clicked. ¿Ya? Con ese evento el programa comienza, que es lo que dice acá. ¿Ya? Y ahí dice importante, este bloque debe utilizarse solamente una vez en cada programa. Eso porque uno no va a ejecutar varias cosas en paralelo, típicamente. Uno lo puede hacer, se puede hacer, pero en general, para lo que vamos a hacer nosotros, va a haber un puro bloque de inicio. ¿Ya? Y en el fondo, uno puede tener distintos
el sprite es el personaje. Uno puede tener varios personajes adentro, cada uno con su propio código, ¿ya? Pero en nuestro caso, como no vamos a hacer juegos ni multimedia, solamente vamos a estar trabajando con el gato, ¿ya? Y la manera de interactuar con el gato es que el gato va a hacer preguntas y yo voy a ingresar respuestas, digamos, ¿ya? Esa respuesta uno la ingresa en teclado, ¿ya? Y bueno, hagamos el primer programa con Scratch, que es preguntarle el nombre para que responda una frase completa, ¿ya? Voy a preguntarle el nombre, uno responde y después que el gato diga, hola Juan, ¿cómo estás? Eso es lo que queremos hacer, unir dos frases, como primer ejemplo, ¿ya? Los que puedan, no sé si tienen algunos con dos pantallas o algo así, si pueden ir probando Scratch a la par, podría ser bueno. ¿Les parece? Entonces, yo tengo Scratch acá, no sé si se ve bien. Sí, sí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer bloque que debiera ir acá? La banderita. La banderita, y eso está en evento. Esto lo voy a poner en inglés porque creo que en todos lados, en el libro y todo está en inglés. Evento, ¿ya? Cuando se apriete la banderita, ¿qué tiene que hacer? ¿Ya? Ask. Entonces, eso debiera estar una pregunta, ¿ya? Y casualmente ya está escrito el cuál es tu nombre, pero acá yo le puedo poner, dime tu nombre, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo acá? Me va a salir esa frase en pantalla, perdón, y va a esperar hasta que yo responda. Si ejecuto, acá el gato ya me está preguntando, dime tu nombre, no sé si se ve la punta del mouse, ¿no? En Scratch, No sé. Creo que no. ¿no? Bueno, aquí está el gato preguntando por el nombre y le digo, Lucas, ¿no es cierto? Y ahí terminó el programa. Yo lo respondí, pero en ningún caso le he dicho qué hacer con eso, ¿ya? ¿Se entiende, no? Como que todavía no he hecho mucho. Pero tengo un bloque que se llama respuesta, answer. Este answer se crea automáticamente después de un ask. Estos dos vienen siempre bien de la mano, ¿ya? ¿Qué debiera yo hacer ahora? Asumimos que en answer está la respuesta que yo escribí, ¿ya? Entonces, en looks está el say, ¿no es cierto? Say es hable, ¿ya? ¿Qué tiene que decir acá? ¿Qué frase tenía que decir? La respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Más o menos, ¿qué tenía que decir? Lucas. Voy a decirle, hola, Lucas, ¿no es cierto? ¿Eso? ¿Qué pasa si ejecuto ahí? No, pues ahí está malo, ¿no? Me dice, ¿cuál es tu nombre? Lucas, ¿no es cierto? Y cuando ejecuto me dice, hola, Lucas. ¿Está bien este programa o no? Profesor, No. No. Hola, Dime. coma, answer. ¿no habría que poner primero dime tu nombre, después la respuesta y después hola Lucas? Ya, va para allá. Yo puedo, por ejemplo, decir, ya, claramente, antes de responder eso, era evidente que si pongo, no sé, Adela, me dice, hola Lucas, porque en ningún momento estoy usando la respuesta. No sé si se dan cuenta de eso. Siempre va a decir hola Lucas, independiente de la respuesta que el usuario pidió, ¿ya? Entonces, yo perfectamente puedo decir que diga hola y que después diga, en vez de hola Lucas, lo que yo respondí. En este caso va a preguntar el nombre, va a decir hola y
por 2 segundos y después va a mostrar la respuesta. Si ejecuto acá, si ejecuto y dime tu nombre y digo Matías. En este caso me dice, hola, Matías. Aquí recién, por el hecho de usar la respuesta y decir la respuesta, es que esto reutilicé un dato sacado acá arriba del nombre. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia, no? Este say hola siempre va a ser estático, no va a cambiar nunca. Y este say answer es lo que la persona preguntó. ¿Ya? Pero lo podemos dejar un poco mejor. Si yo desconecto el bloque, esta parte ya no se va a ejecutar nunca más. ¿Ya? Queda desconectado. Voy a botar el bloque. Y yo sí puedo ahora usar un join. ¿Ya? Este join permite unir textos. Entonces le voy a decir, dígame la unión entre hola y la respuesta. Aquí ya tengo una respuesta que en una frase va a estar fusionado un texto con lo que la persona respondió. Si ejecuto, banderita, dime tu nombre, Consuelo. ¿Qué dice esto? Hola, Consuelo. Porque primero unió y después dijo. ¿Se entiende, no? Y obviamente yo puedo colocar todos los operadores que me interesen. Por ejemplo, puedo decir otra unión y le digo acá, este es tu primer software. Entonces, la frase final es la unión de 3 cosas. Si ejecuto y digo, ¿cómo te llamas? Andrés. Cuando aprieto aquí aceptar, hola Andrés, este es tu primer software. ¿Entiendes, no? En el fondo tuvieron que en una frase di un mensaje y el mensaje está compuesto por varias uniones. ¿Ya? ¿Estamos bien? Por favor, todas las preguntas antes de seguir. Acá, en el fondo, aquí les va a empezar a pasar lo siguiente. Yo les puedo mostrar cómo funciona esto, pero en la medida que a ustedes se les vaya ocurriendo, ahí les va a quedar mucho más claro. Y aquí es donde tienen que empezar a hacer ejercicios y todo el tema. ¿Ya? Por eso que el desafío es, traten de rehacer esto sin mirar la respuesta en el fondo, porque al final esto tienen que enfrentarlo como si fueran problemas de ingenio. Solamente se les va a ocurrir si es que lo intentan, digamos. No basta con leerlo. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Dime. En el tablero solamente hay que poner en el fondo lo que dice el gato y la respuesta yo lo tengo que ir escribiendo. No. O también tengo que poner mi... Tu desafío es esto. Creemos un programa que preguntará tu nombre y luego responderá, hola Juan, ¿cómo estás? Claro, el hola es fijo, el nombre es variable, depende de lo que la persona responda, y el cómo estás es otro texto fijo. A ti te van a llegar preguntas de este tipo, desafíos en laboratorio de este tipo, para que tú respondas un programa que funciona, que no siempre va a decir Juan. ¿Ya? Yo puedo haber dicho, para que quede igual, hola Juan, y acá, perdón, y aquí, hola Juan, ¿cómo estás? Digamos. Pero no es lo que están pidiendo, porque tiene que preguntar el nombre. Si aquí yo pongo
Benito. Hola Juan, ¿cómo estás? Digamos. ¿Se entiende, no? Como que la base es que hubo una entrada de datos con el nombre en el ask y yo usé esa respuesta para usarla en otra cosa. ¿Ya? No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí la respondió, pero también es que yo pensé que, por ejemplo, tenía que poner, dime tu nombre y poner say Consuelo. Y después decir como, hola Consuelo, ¿cómo estás? Pero en el fondo es solamente que el, solamente el gato está hablando en el fondo en este programa. Esa es como la idea, ¿o no? No Sí, es que yo tenga que incluir mi respuesta en el tablero. O sea, sí entendí la forma de meterlo dentro de la frase, pero en no, el fondo, si no mires tanto el código, sino que tuviste tu usuario, porque tú tienes un rol de programador ahora. Tu usuario inicia en el fondo una conversación con el gato. ya, ya, sí, sí entendí. Ahora me quedo claro, gracias. Escucha, que se ve chico, no sé si lo ven, pero Carla, hola Carla, ¿cómo estás? Este es el software ejecutándose. No es de cara a tu usuario el cómo se hace o dónde está la variable o qué sé yo. Entonces, lo que pedían acá era simplemente hacer este diálogo, preguntar el nombre y luego el gato responde, hola Juan, ¿cómo estás? Porque el ejemplo era Juan, pero si aquí era Diego, acá tendría que haber dicho Diego. Por eso se usaba el ask y por eso se usaba el answer. ¿Ya? ¿Estamos bien? Oye, en serio, si hay preguntas, ningún problema en verla. ¿Ya? Tengo una pregunta, pero para más adelante. Entonces, bueno, y aquí está el cómo se hace, que era el ask, ¿no es cierto? Esto me carga cuando queda así. Ahí. Está el ask, ¿no es cierto? Y después viene la salida, que es donde uno muestra el mensaje, pero lo que realmente interesa es qué hacemos con el texto, digamos. Y ese es el answer. ¿Ya? Nosotros hicimos todas estas láminas antes. ¿Ya? Y después vimos el join para unir textos con, en este caso, la respuesta. ¿Estamos? El sufijo lo hacemos con otro join, lo mismo que hicimos antes. ¿Ya? Entonces, usamos el join dos veces y eso fue anidar o encadenar la frase, digamos. ¿Ya? Eso es lo que hicimos con el doble join. ¿Perfecto? Hoy si voy muy rápido me dicen. Entonces, yo lo nombré, ¿ya? Pero, ¿qué viene siendo el answer? Sobre todo los que ya han tenido Scratch o algo de programación previa. ¿Qué representa el answer? Una variable Una variable, ¿ya? ¿Qué significa una variable? ¿Puedes explicar un poco más? es un dato almacenado en el programa mientras se está corriendo. Ya, perfecto. Perdón. Efectivamente, la variable es un lugar en la memoria donde uno guarda algún dato para usarlo en algún cálculo. Esa es como la manera más simple. Pero no son acciones que se ejecutan, sino que son datos. Y uno puede necesitar crear muchas variables en los software. ¿Ya? Uno almacena típicamente muchos datos. ¿Ya? Answer es una variable que Scratch la crea de manera automática. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es cómo podemos crear nuestras propias variables.
¿ya? Para hacer cualquier tipo de cálculo, ¿ya? Y para los que sean informáticos, después se van a acordar de mí. Gran parte de los problemas en los software es que, o de programaciones que se hacen más complicadas, es porque uno eligió más las variables que necesita para ese software, ¿ya? Todo el tiempo uno está creando variables, ¿ya? Entonces, ejemplo, hagamos un programa que lea tres valores, X y Z, y calcule y muestre este resultado. Eso es lo que queremos calcular ahora en Scratch, ¿ya? Tenemos que leer X y Z y mostrar eso, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Yo puedo decir, efectivamente, ingrese X, ¿no es cierto? Y le puedo decir, ingrese Y. Y le puedo decir, ingrese Z. ¿Está bien esto, no? Tengo que pedir las tres variables, pero ¿está bien lo que acabo de hacer? No, No, porque no agrega las variables. Pero, a ver, sí, no he creado las variables, pero igual tengo el answer. No, porque todos van a estar Hay el otra, mismo hay answer. otra propiedad de las variables que es bueno que la entiendan. Cuando leo X, va a quedar en answer. Pero después cuando leo el Y, no se crea otro answer. Se sobreescribe el valor. O sea, una variable solamente puede almacenar lo último que se guardó en él, ¿ya? Entonces no me sirve answer por sí sola, ¿ya? Para eso, tengo mis bloques de variables y acá yo puedo crear variables, ¿ya? De hecho, aquí Scratch ya me ofrece una, ¿ya? Mi variable y le voy rename, ¿cómo le cambié el nombre? Crear variable, le voy a poner X, y aquí apareció X, crear variable y, ándale, y Yo tengo una vamos a pregunta, crear la variable Z. ¿Qué cosa? que cuando uno crea una variable, aparece for all the sprites or for only this one. ¿Cuál es la diferencia de eso? Sí, que eso estaba en la lámina de antes, de que uno puede tener en Scratch varios personajes, y cada personaje puede tener su propio conjunto de variables específicas de cada uno, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad del gato. Si tienes dos gatos con velocidades distintas, lo puedes animar a velocidades distintas, pero lo manejas como datos específicos del, de ese elemento. En este caso, cuando dice for all sprites, pasan a ser variables globales, que todos los programas la pueden leer. For this sprite only es solamente para el gato. Para este gato, porque yo puedo poner más, ¿ya? Ahora, primera cosa interesante, ya tengo tres variables creadas. Pero miren lo que hace Scratch. Tienen este más menos, este ticket. ¿Qué significa? Que acá en la pantalla final veo el valor interno que tiene esa variable. ¿Se fijan que tiene tres ceros? Eso es el valor que tiene adentro cada una de esas tres variables, ¿ya? Ahora, eh, lo que tengo que hacer ahora es preguntar, ¿no es cierto? Con el ask, pero tengo que de alguna manera guardar en X cada una de esas respuestas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tendría que usar? El set, ¿no? ¿Ya? Ya. Set es un bloque que lo vamos a poner acá,
¿Qué hace set? Le digo, guarde dentro de X, en este caso, la respuesta que venía justo antes. Le pido que pregunte por X y esa respuesta, que es la variable automática, quiero que la copie a X. Set X según answer. ¿Ya? Acto seguido, ingrese Y, set Y según... ¿cómo duplicar? Según la nueva respuesta. Este segundo answer es según el ask que está justo arriba. Ingresa Z, set Z según la respuesta que viene de acá. 3 preguntas con 3 respuestas. Y cada respuesta se asigna a la variable que corresponde. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Si yo pregunto ahora, ingrese X y digo 4. No. Profe, una pregunta. ¿Ahí no afecta que ingrese X en mayúscula y la variable esté escrita en minúscula? Da exactamente lo mismo. Se fijan que ingresé 4 para el X y aquí se ve. No sé si lo alcanzan a notar. Ahí están las 3 variables. Ahora me está preguntando por la Y. Vamos a ponerle un 5 ahí. Ahí quedó el 5 almacenado. Ingrese Z, un 7. ¿Ya? Ahí terminó el programa. Ya no está haciendo nada más porque no le he pedido nada más acá abajo. Pero al menos el gato preguntó las 3 datos y los dejó las 3 variables. Porque ask por el X y esa respuesta guárdela en la variable X. Pregunte Y, guárdela en Y. Pregunte Z y guárdelo en Z. ¿Ya? Hasta este punto ya tenemos los 3 datos utilizados. ¿Ya? ¿Cómo decía la función? 3 elevado a x dividido en x más z. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esa operación? ¿Cómo hacemos esa operación? ¿Con Voy a los tener operadores? ahí- ¿Ah? ¿Con los operadores? Con los operadores, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a tener ahí de torpeo. Entonces, yo debiera... yo debiera duplicar, comment, delete mi variable. ¿Qué debiera hacer yo? Pensemos, me lo voy a jugar con una nueva variable que se llame resultado, ¿no es cierto? Y voy a definir que resultado va a ser algo, ¿ya? Entonces, según esta ecuación, tengo 3 por e elevado a i. Entonces, empecemos a colocar acá. Primero que tengo que hacer es una multiplicación. En operadores, tengo acá multiplicación. ¿De qué? 3 por algo. Y ese algo es e, ¿no es cierto? Y acá, en este operador de acá, tengo funciones diversas, incluyendo e, ¿no es cierto? 3 de e elevado a i, ¿no es cierto? Ahí tengo 3 por e elevado a i. ¿Vamos bien o no? ¿Está bien eso, no? Ya, después me dice dividido algo. Chuta, pero aquí tenemos un problema. El dividido tiene una prioridad distinta que el e. Entonces, voy a tomar el dividido y voy a mover el... y el e va acá. Tengo 3 por
la división de e elevado a i, y acá en el dividido en algo, tengo que colocar una suma. De, en este caso, x más z. Perdón. Ahí, el z. ¿Ya? Set mi variable, no. Quiero el resultado. Y después que esto está listo, diga, no quiero decir el resultado, o sea, no quiero decir hello, quiero decir, en este caso, el resultado de eso. ¿Ya? Esta la dejo la parte más compleja. No sé si quedó más o menos clara la operatoria y cómo fui anidando cada operación. ¿Preguntas de eso? ¿Uno también podía hacerlo directo desde 6? ¿O sí tenía que poner el set? Ya, súper buena pregunta. Efectivamente, no hay ningún problema con que yo tome, voy a mover acá. Yo no tengo ningún problema en decir, diga eso. Pero la pregunta es, y mi programa va a funcionar. La pregunta es, ¿este resultado, aparte de decirlo, lo necesito reutilizar en otras partes del software? Quizás un cálculo intermedio que se lo comunico al usuario, pero además lo necesito para otras cosas. ¿Ya? Si fuera así, es conveniente que esté en alguna variable para poder seguir usándolo y no lo calcule cada vez. ¿Ya? Desde el punto de vista del computador, este proceso toma tiempo. No mucho, por supuesto. Pero si lo tengo que repetir muchas veces, esto se va a poner más lento. En cambio, si el cálculo lo ejecuto una vez y lo puedo usar como variable, aquí ya está almacenado el resultado de eso. Entonces, simplemente llamo a resultado y me ahorro el cálculo. ¿Ya? Ustedes no tengo idea, en física calculan una trayectoria y ese valor lo usan muchas veces en muchas partes, pero no tienen que calcularlo cada vez. Esa es la diferencia de tener las variables o hacer el cálculo cada vez. ¿Ya? Entonces, guardo Z y aplico el resultado de todo eso. Probémoslo. Ingrese X, 2. Ingrese Y, 3. Ingrese Z, 4. Y me dice ese valor. Y aquí aparece el resultado como variable, el Z, el Y y el X. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, quedó claro, muchas gracias. Sí, profe. Yo tengo una duda. Es que estoy haciéndolo en Scratch ¿Ya? y trato de ponerlo dentro y como que se corre. ¿Eso por qué puede ser? ¿Que se corre qué? No, como que no encajara. Estoy haciendo el 3 por i elevado. La pista está, yo no sé si, a ver, es que cuando uno toma elementos, no es tirarlo en cualquier parte. Acá, por ejemplo, va a reemplazar el X. Después acá va a reemplazar la suma. ¿Se fijan que se pone una aureola blanca? Ahí Sí. está representando dónde va a caer. Y no es nada de simple achuntarle. ¿Ya? Eso quizá es la dificultad, digamos. La manera de colocarlo no es esto como si fueran paréntesis. O sea, tengo que avanzar hacia el lado para definir dónde quiero que caiga. No es hacia arriba, no es como que le trato de meter la circunferencia ahí a donde corresponde, no. La manera correcta es ir hacia el lado para buscar el lugar donde va. Ahí yo sé que Ya. se va a soltar y va a caer en la división. Ya, sí, parece que eso es. Que ahora me resultó. ¿Funcionó? Sí, gracias. Ya. Perfecto. ¿Más preguntas que tengan?
Entonces, seguimos. Y acá, variable, lea, operatoria, ¿no es cierto? Calculando, ¿ya? Ya, y aquí llegamos a, en el fondo aquí está el desarrollo de la pregunta. De nuevo, borren todo y después lo hacen de cero para que vayan practicando el fondo. Ahora, siguiente materia, números aleatorios. ¿Ya? ¿Qué viene haciendo los números aleatorios como concepto? Son las cosas cuando hay algo, un azar en el fondo, que puede salir cualquiera de esos números y eso tiene una probabilidad. Ya. En sentido práctico, sí. O sea, hay que entenderlo así. Son números que son al azar y uno no los puede predecir. Ahí Sebastián dice valores no definidos. No, yo sé lo que puede salir. Si digo azar entre 1 y 10, sé que van a salir números entre 1 y 10. No sé cuál, pero sé que van a salir números de 1 a 10. Así que yo no diría que son no definidos, digo que no son determinados, que es distinto. ¿Ya? Ahora, es una materia que no viene al caso, pero los números aleatorios en los computadores en general rara vez son aleatorios. Son lo que se llama pseudo aleatorios. ¿Ya? Porque el computador no tiene ninguna herramienta para generar números realmente al azar. ¿Ya? Son cálculos matemáticos que da la apariencia de ser un azar. ¿Ya? Pero Profe, para los efectos de lo que tenemos que hacer es suficiente los azar de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Es un bloque que se llama pick random, desde tanto a tanto. ¿Ya? Y en este caso, entre 1 y 6 incluye el 1 y 6. Después vamos a ver que en Python no siempre es así. ¿Ya? Acá se incluye los extremos, en Python hay funciones que no los incluyen y eso tiene otro tratamiento. ¿Ya? Pero al menos para lo que corresponde a Scratch, pick random me va a devolver un número entre tal y tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo ahora? Hagamos un programa que simule dos dados y me devuelva el resultado de la suma del valor de los dados. ¿Les parece? ¿Se atreven a hacerlo solo, 5 minutos, o lo hacemos en conjunto? Yo creo que Subiendo estamos solos. con 3 Sí. minutos lo hacen. ¿Ya? Traten de hacerlo, yo lo voy a preparar acá por mi lado también. Sin que se vea, por supuesto. Y si hay preguntas, me dicen. Yo también lo estoy trabajando acá. Y Profe, dime, a mí me salen todo en español. no me digas. Sí. Arriba hay un mundito en el Scratch. Al lado de la palabra Scratch hay un mundito y ahí eliges el idioma. Ah, perfecto. Me recomienda que lo ponga en inglés, ¿no es cierto? Aquí lo estamos haciendo en inglés y creo que da lo mismo. O sea, de hecho, si lo hacía en español y después mandé la tarea, se va a ver en inglés igual. Ah, Eh, perfecto. no lo pongáis en Swami o en coreano, pero
Ya, No, bacán. pero Gracias. es solo por la ayuda, porque de repente te centráis demasiado en inglés o en español y hoy dónde salía el pick random, o sea, así sale en el libro. Ya las traducciones realmente no son muy buenas. Eh, y ¿estamos, no? Yo sí. A mí me falta el puro 6 para decir la respuesta. ¿Alguien que lo quiera mostrar? Antes que yo muestre el mío. O sea, yo lo puedo mostrar, pero creo que lo hice más simple de lo que se necesitaba. Sí, yo también creo que lo hice bastante simple. Y de uno, y me falta, estoy también casi. ¿Alguien? ¿Me da lo mismo si alguien quiere presentar? No se puede compartir pantalla, creo. ¿No? Tendría que dejar de compartir usted, creo. Ahí están autorizados a compartir. ¿Quién va a mostrar? Yo puedo. Dale. Y después yo muestro el mío. Ahí se está viendo. Explícalo bien. Explícalo bien. Ya, primero está el de empezar el programa. Creé dos variables, dado 1, dado 2. Después seteé el dado 1 como elegir random entre 1 y 6, que son las posibilidades del dado. Lo mismo con el dado 2. Y después un 6 que te dice la suma de los dos dados es dado 1 más dado 2. Y cuando lo corre acá sale que el dado 1 es 4, el dado 2 es 3. Espera, no alcancé la respuesta. Y ahí te sale la suma. Claro. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿O alguien no lo entiende? Efectivamente, este es como el modo más simple y es lo que se pedía. Yo lo hice un poquito más complicado, pero es lo mismo. Súper bien ahí, no sé quién está presentando, Nicolás. ¿Alguien más que quiera mostrar? Yo voy a mostrar. Dale si voy. A ver si puedo mostrar una ventana. Yo me había puesto a jugar de antes, entonces por eso tengo como esta bonita. Pero lo hice un poco más como que lo diga primero los números. Cambiaste el gato Luego, por Emma. sí, Abby. porque, sí, por Abby, que la cambié porque Ya. está jugando de antes. Entonces, Oye, tenías un avatar de gato y cambiaste el gato, no lo entiendo. no sé por qué le cambié. Porque estaba jugando de antes. Ya. Entonces puse que primero diga dado 1, dice el número. Luego espera, dado 2, dice el número. Luego dice el resultado, y ahí dice el número. Falta la suma. Ya. Entonces, pues un poco más largo. No, sí está bien. A ver, yo también en el mío mostré los dados intermedios, pero lo que no me gusta es solamente decir, ahora te voy a decir algo. 2. Como que ahí perfectamente puedes poner una pura frase. Ah, sí, no, lo puedo haber hecho de una pura frase, pero como que lo hice lo más rápido posible. Entonces, Ya, voy a presentar yo ahora. ya. Viene ahí, Alan. Toda la pantalla. Pantalla 2. No. Pantalla 1. ¿Ya? Yo armé esto. También creé dos variables, que eso es importante. O sea, yo pude haber hecho la suma al vuelo, pero, pero no, en el fondo. Leí los dos números
la agregué a cada variable y dije cada número. Ahí también con join. ¿Ya? Esto, ¿cómo lo hacen a la rápida? Lo voy a dejar al lado. ¿Cómo lo hacen? Ustedes podrían hacerlo en una pura línea. Que no es competencia de hacerlo lo más... esto lo pueden hacer en una pura línea. La suma es... voy a sacar... ¿ya? Mi programa puede ser solo eso. ¿Ya? Que yo ejecuto acá, la suma es 5. No tengo idea de los dados cómo salieron. La suma es 7. Pero técnicamente en una pura frase yo pude haber hecho todo el cálculo. ¿Ya? En ninguna parte almaceno cada random, pero si quiero calcular 2 dados, lo puedo hacer así también. ¿Ya? ¿Se entiende? Cualquiera de las dos. Esta es demasiado simple, pero para que vean que se permite mucho. Esto es más ordenado. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? Ya, sigamos con la presentación. Y acá, ¿qué me pasa eso? Las dos variables, muestro la suma. ¿Ya? Bueno, lo último que vamos a ver hoy día es, y donde ya empiezan los dolores de cabeza en serio, es el control de flujo. ¿Ya? Donde se tiene que decidir qué parte del código se ejecuta. Porque aquí ya empieza a ser una toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, existen dos bloques para eso, el if y el if-else. ¿Ya? En el fondo, este bloque va a contener acá al medio código que solo se ejecuta si lo que está en este rombo es verdadero. Si es falso, se va a saltar por fuera. Y en este bloque if-else se ejecuta el código que va a ir acá cuando es verdadero y se ejecuta el código que está acá cuando sea falso el valor del rombo. ¿Ya? Aquí ya no se va a ejecutar todo el código, se va a ejecutar solamente la parte que salga según la respuesta lógica de verdadero o falso que vamos a colocar acá. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va o no? Aquí es código condicional. ¿Ya? Entonces, armemos un programa que según el rango del número que uno coloque, diga bajo, medio alto, alto. ¿Ya? O sea, que sepa capaz de mirar el número y decidir de qué rango es. ¿Ya? ¿Se entiende lo que queremos hacer o no? Sí. Sí. Entonces, vamos a ir chao con eso. Acá yo puedo preguntar dígame ¿ya? Y voy a esto lo podríamos hacer con answer sin variable, porque no voy a tener más de un dato. Profesor, una pregunta. Dime. Que estaba viendo donde está el operations, que está el mayor, menor y el igual. ¿Ya? No se puede hacer como si es mayor a tanto o menor a tanto, porque intenté meter uno entre el otro y como son formas distintas no me deja. Ya, tú tienes este bloque, lo vamos a usar, pero además Sí. está el O, y además está el I. ¿Ya? Ya entonces lo meto dentro del O1, ya. Con hacer una cosa así, donde la variable tenga que cumplir las dos para que todo esto sea verdadero. ¿Ya están con álgebra o no? Sí.
¿Ya? ¿Y ya están viendo lógica combinacional y todo eso? Sí. Tablas de verdad, toda la historia. Sí. Bueno, acá hay una condición que puede ser verdadera o falsa, y acá hay otra condición que puede ser verdadera o falsa. Si yo las combino con un y, ¿qué estoy obligando a hacer? Que cumpla una... Para que todo Con un esto i que sea se cumplen las verdadero, dos. claro, para que todo esto sea verdadero, las dos tienen que ser verdadero según la tabla del i. Y en el caso del o, cualquiera de estas dos que sea verdadera, hace que todo sea verdadero. Y también está el not, ¿ya? El sí solo sí habría que construirlo. Ahora, el implica, la verdad, en todos mis años nunca lo he aplicado en programación. Solamente el implica se aplica en demostraciones. Pero en software, la verdad, nunca lo he usado, nunca lo he visto. ¿Ya? Estos son los mínimos, el i, el o, el no y el o exclusivo. Aquí Scratch no tiene o exclusivo, pero hay otros lenguajes que sí tienen. Ahora, el o exclusivo igual lo puedes construir colocando una condición para que no estén los dos verdaderos. ¿Ya? Entonces, acá en control aparecen los if. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir fíjense que el menor que tiene forma de rombo, pero con círculos al medio. O sea, la respuesta de este bloque verde es lógica y se ensambla acá, pero los datos que van acá son variables, en este caso answer. ¿Ya? Y voy a decir, no, creo que en realidad me sirve el menor que. Si el número dijimos que era menor a 20, lo que tiene que decir es, creo que tiene que decir bajo. ¿Ya? Si esto lo ejecuto, digamos un número, le pongo 30 y me dice bajo por alguna razón que no entendí, answer mayor a 20. Answer mayor a 20. Y esto voy a hacer al revés, perdón. Ahí. Si ejecuto, lo tenía al revés, perdón, y pongo 30, no me dice nada porque esto de acá fue falso. Y en el falso no tengo nada que ejecutar, que es lo que va en el else. Si esto es verdadero, y digo 10, me dice bajo. Pero solo si que esto fue verdadero. ¿Se entiende? ¿Vieron que el 6 solo se ejecutó si es que esto era verdadero? Cuando es falso, hay que hacer otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo seguimos? Voy a duplicar acá. Y voy a colocar todo esto en el else. Yo sé que si cae en este segundo if, ¿ya? Yo sé que este número necesariamente tiene que ser mayor a 20. Pero si fuera a la vez menor a 40, le puedo decir medio bajo. ¿Ya? Si ejecuto, digamos un número, le digo 10, me sigue diciendo bajo. Pero si le digo 30 ahora, me dice medio bajo. Si le pongo 50, no me dice nada, porque cae en el falso del primero y en el falso del segundo, y en esa parte no hay ningún código. ¿Vamos bien o no? Voy a seguir acá. 60. Medio. ¿Ya?
Si ejecuto, la misma historia. Coloco 50, me dice medio ahora. Si coloco 10, me sigue diciendo bajo. ¿Ya? A ver, evidentemente, si coloco el número 10, va a ser verdad que es menor que 20, va a ser verdad que es menor que 40 y también va a ser verdad que es menor a 60. Pero estas líneas de acá abajo solo se ejecutaron si es que la primera fue falsa. No entra el resto. Y pongamos el último. No, no es el último. 80. Medio alto. Y ahora sí el último. Si es menor a 100, voy a decir alto. Y si es más allá, lo voy a poner, diga, error de número. ¿Ya? Si se fijan, cada bloque fue comiéndose y anidándose con el resto. ¿Ya? El if ejecuta lo que cuando es verdadero y el else ejecuta cuando la condición fue falsa. Digamos un número 110, error. Digamos un número 90, alto. Digamos un número 80, alto también. Digamos un número 79, medio alto. ¿Ya? O sea, en función del ingreso se tomó la decisión de cuál respuesta corresponde. ¿Estamos o no? Sí. Estamos bien. ¿Quién quedó pillo? Porque esto no, puede que todos lo entiendan, pero no es simple conceptualmente. Aquí ya empezamos a aplicar lógica. ¿Ya? Y lógica de por qué esta pregunta funciona y la de antes no, y no las de después. ¿Ya? Eso, profe, ¿eso solamente funciona con números enteros? No, debería funcionar con decimales también. En ese sentido, en Scratch, de ir a lo mismo. Lo que pasa es que acá, si coloco, yo no sé si es el punto lo que corresponde o no. No, debería haber problema. ¿Ya? Profe, Dime. es que se me acaba de ocurrir una duda. Es que yo hice lo mismo que hizo usted, pero al final le puse como un mensaje, así como muy bien, así como para terminar el juego. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo puse que en el último mensaje, si es que el número estaba sobre el 100, que dijera error de número. Entonces, por ejemplo, si es que ¿cómo puedo hacer para que, por ejemplo, el juego, si es que hice error de número, le dé otra oportunidad y siga jugando? Ya. Eso se hace con otro tipo de bloque, que son los de repetir. Estos tienen la flechita para arriba, para decir vuelva hasta que algo que ocurra acá sea falso. No, cuando sea verdadero va a dejar de repetirse. Repita hasta que. Ese permite volver a subir. ¿Ya? Y ese bloque en ese caso, no lo vamos a hacer esta clase, pero en el fondo meto todo este código adentro del bloque del repita. Y hay que saber definir qué condición es para que esto se repita. ¿Ya? Ese es el que permite volver a subir. Acá lo voy a hacer con esquema. Acá lo que ocurre es lo siguiente. ¿Estamos funcionando en la visita? El código en diagrama de flujo, uno lo representa con cajitas. Y esto es algo que aparece en el libro. Estas cajitas son acciones, no sé si se lee, ¿ya? Pero el programa va bajando. Acciones, lea un número, haga un cálculo, qué sé yo, tarea tras tarea. Cuando llegamos al punto de tomar una decisión, este bloque se representa con un rombo.
Y aquí hay que hacer algo, ¿no es cierto? A mayor... ¿Qué pasó? Oh, no funciona la piola. ¿Aló? Sí, sí, se lo escucha. Escuchamos. Pero como que se quedó pegado todo. No sé qué onda mi computador. ¿Siguen ahí o no? Sí, acá estamos. Sí, sí, sí. No, tengo mi computador súper pegado, pero mientras me escuchen, a ver si se despega. Los rombos toman decisiones y eso uno los puede dibujar para que sigan el código hacia abajo o vuelvan a empezar. Y uno hace la flecha hacia arriba. ¿Ya? Así que eso, pues. Déjeme ver si logro desatorar el computador. Puede que se corte, pero vuelva al tiro. No, lo tengo full pegado. Igual se sigue viendo todo, la pantalla, la cámara. Sí, pero está todo pegado. Voy a cambiar de computador. Espérenme un segundo. Tengo el de la oficina acá y ahí salvo. Y va a quedar la escoba con el sonido. ¿Me están viendo ahí o no? Ahí estoy por segunda cámara. Sí, ahí está duplicado. Ya. Bueno, no puedo mostrar mucho más. Pero puedo compartir. No, que le ha dado el computador. Pero nada, lo que les quería decir es eso. Uno puede repetir código y hay bloques para eso. ¿Ya? Voy a presentar solamente para pantalla 2. Solamente va a tomar el control acá. Y disculpen. Ya, ahí quedamos normal. En el fondo, existe el bloque para repetir, y eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana. ¿Ya? La capacidad de volver arriba en el proceso. ¿Ya? Y en el fondo, entre variables, ciclos y los if, la verdad podemos hacer programas muy, muy complejos. ¿Ya? Por eso que lo que se pide es que se metan, traten de hacer los ejercicios y qué sé yo. ¿Ya? Hagan lo posible por meterse. ¿Ya? Aquí es donde empiezan a pensar y aquí ya se empieza a poner difícil. Entonces, tómelo del día 1, hagan los ejercicios propuestos, atento en el laboratorio que ya va a ser con nota. ¿Se entiende, no? Profesor, una pregunta del laboratorio. Se quedó pegado. Profesor, está muteado desde el segundo computador. Ahí está. ¿Se me escucha? Perdón, ahí, ¿aló? ¿Se me escucha? Sí, ahí sí, perdón. Disculpen Ya. todas las complicaciones. Ahora te escucho bien. Ya que en el laboratorio, ponte tú, usando el ejemplo del dado, si yo lo hago como yo lo hice, que en o sea, yo hice como literal lo que dice el enunciado y usted lo hizo como un poco más amigable, por decirlo, independiente de eso, igual lo voy a tener bueno si hice literal lo del enunciado, ¿no? A ver, ahí les doy un consejo / advertencia. Traten de hacerle la pega fácil a los ayudantes. Y eso también se va a aplicar en Python.
los ayudantes revisan a mano, revisan mirando el código, no solamente viendo que funcione. Entonces, es importante que se metan en la cabeza de ellos. Y si le hacen la pega fácil, probablemente van a tener mejor nota, ¿ya? En el fondo, la pega de los ayudantes es bien intensa para ellos. Piensen que hacen el examen el lunes y ya el martes tienen que tener todas las notas. Entonces, mientras le hagan la pega fácil, les va a ir un poco mejor. Entonces, todo lo que puedan hacer de ordenar bien el código, de que se entienda, colocarle comentarios y qué sé yo, va a ser bienvenido. Entonces, obviamente lo que realmente importa es lograr la solución, pero si pueden gastar un poco más de tiempo en que la solución además quede bonita, es positivo, ¿ya? Entonces, quizás pueden ir, no sé, trabajen rápido, lleguen a la solución, guarden una copia, por si acá, y empiezan a mejorar la que tienen. Eso también es súper válido. ¿Ya? Profe, gracias. mi pregunta parecía que, por ejemplo, cuando hicimos, dígame, por ejemplo, X, Y, Z, y después hacía una operación con las variables, como para que cada variable no apareciera al tiro, yo le ponía el bloque wait, así como wait 2 segundos y di la otra cuestión. Entonces, que eso lo hice yo como opcional, no influiría como en la No, nota, así como no. me debería ir ahí. Sí, siempre deberían haber variantes en los programas. Es imposible que dos alumnos lleguen con lo mismo, ¿ya? Por eso es que hasta cierto punto es, para los ayudantes, fácil, más o menos fácil detectar copias, ¿ya? Entonces, nada, pues ahí tienen que ser creativos, entregar la respuesta y todo. Lo que tú hagas extra, adicional, la verdad creo que importa poco. Al menos en estos laboratorios importa poco. Algunos semestres atrás, en Python los laboratorios eran con corrección automática. Uno tomaba el software, lo metía a otro software que ejecutaba el código de ustedes muchas veces con distintas inputs. Y ahí importaba que las respuestas que ustedes dieran, si tenía un espacio más, un enter de más, ya salía mala, pues tenía que ser exacta. Y esa cuestión lo cambiamos y ahora es revisión manual, que es bastante mejor para ustedes, más malo para los ayudantes, pero mejor para ustedes, digamos. Entonces, por eso, traten de centrarse en lo que se pide, y debiera irles bien. ¿Ya? Vale, profe. Así que eso, pues, de nuevo, atento a preguntas, hagan los ejercicios, lo que les decía en la primera clase. Ustedes no van a ser mejores al fútbol viendo los partidos de Messi. Tienen que correr en la cancha y pegarle patada a la pelota, digamos. ¿Ya? Programación se aprende haciendo, no leyéndose el libro. El libro, por supuesto que es una buena referencia, pero es clave que estén haciendo el esfuerzo. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya pues. Disculpen por el corte de transmisiones, pero ya ahí ya salimos. Que estén bien, pues. Voy a dejar de grabar. Gracias, profe. Que esté bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.